siguiendo el rumbo de la política educativa. Vamos a tener la participación de nuestro entrevistado, el maestro José Ángel Pescador Osuna. Vamos a tener la participación de Julio Rafael Ochoa Franco, secretario general de la Delegación Sindical de Académicos, y vamos a tener la participación del maestro Adalberto Rangel Ruiz de la Peña, coordinador general del área 1 de política educativa, y el maestro Héctor Reyes Lara va a estar como comentarista de esta mesa. Gracias. Yo lo que les voy a presentar básicamente son algunas observaciones y comentarios efectivamente a lo que tiene que ver con la cuarta transformación. Yo empezaría sosteniendo que hay un planteamiento que tiene que ver con lo deseable, es decir, cómo se pueden concretar las políticas educativas, pues que tienen que ver fundamentalmente con asuntos de orden financiero, tiene que ver con el asunto de cuánto se invierte en los procesos educativos. Yo sostengo que para poder desarrollar las nuevas políticas educativas, lo que se tiene que construir básicamente son una nueva red de lazos sociales, porque sin esta red de lazos sociales es imposible esta vinculación entre escuela y comunidad. Y yo creo que es un asunto que la pedagógica, por cierto, lo hemos trabajado durante muchos años, pero que ya en el terreno muy concreto del desarrollo de planes y programas de estudio, de libros de texto, de ficheros, en algún sentido se ha descuidado este vínculo para construir intencionalmente nuevos lazos sociales. Y los nuevos lazos sociales tienen que ver básicamente con el abatimiento para la discriminación, el racismo, la exclusión y fundamentalmente privilegiar los derechos humanos y un nuevo trato para los ciudadanos en todos los aspectos de la acción pública. Yo creo que ya tenemos muchísimos diagnósticos. Si uno recupera todas las instituciones como el INEGE, el INE, CONAPRED, lo que hace es fundamentalmente acumular una serie de datos duros que nos permite efectivamente crear las nuevas políticas. Yo quiero suponer que estas nuevas políticas que están en la 4T pues han reconocido centralmente algunos de estos diagnósticos, que no se hace fundamentalmente, digamos, a través de la ocurrencia, sino acudimos fundamentalmente a estos datos duros. Y no voy a poner ejemplos, pero ustedes pueden encontrar datos por muchísimos lados que han venido haciéndose durante un sexenio y otro. Ha habido, yo recuerdo que el sexenio de Fox, por ejemplo, lo calificábamos como el sexenio de la evaluación educativa, porque había evaluaciones por todos lados. Y claro, más cuando se constituye el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Ahora, ¿nos parece que esta política de bienestar que está impulsando la 4T implica algunos problemas muy concretos para aquellas poblaciones como las poblaciones universitarias que implican un desplazamiento del financiamiento hacia las políticas de educación superior, hacia lo que es educación básica, entendiéndola desde inicial, preescolar y secundaria, pero también la parte del bachillerato? ¿Por qué? Porque implica un conjunto de becas, ¿no?, que apoyan centralmente a las poblaciones vulnerables o marginadas o a los grupos indígenas. Pero implica, como siempre ha sucedido, poder efectivamente realizar esta transferencia de carácter económica de un sector a otro sector. Y es ahí donde no debemos de sorprendernos, por ejemplo, en el caso de la propia Universidad Pública Nacional, cómo se han venido reduciendo los salarios de las maestras y los maestros a nivel de esta universidad, pero uno entendería, si es esa la lógica política, de que la transferencia va a pasar en este otro tipo
digamos, de becas. Pero a mí la política del bienestar social me parece que es una condición sine qua non para que efectivamente en estos sectores populares se pueda efectivamente realizar y se pueda concretar una serie de políticas de mayor claridad. Yo quisiera ahondar tantitito en esto, porque yo diría que si uno conoce los datos del sistema educativo, hay un porcentaje altísimo en México de escuelas multigrado y de telesecundarias y de telebachilleratos, y yo entiendo que ahí es donde van a ir a parar todas estas becas de las cuales estamos hablando, que se habían estado formulando en algunos sexenios, pero el impacto era realmente nulo. Hoy, por las cantidades que conocemos, me parece que esto se va a ir dando de manera muy clara y muy precisa. Voy a intentar ser muy sintético. Yo había planteado revisar muy rápidamente algunas políticas hacia inicial y preescolar, primaria y secundaria, educación indígena y la propia pedagógica, y la formación de maestros. Pero lo digo muy rápido para poder dar tiempo a una conversación. En el caso de inicial y preescolar, la novedad de la 4T es que esto ya está en el orden de lo constitucional. ¿Cuál es el problema? El problema es que tienen que ser políticas intersectoriales, tienen que ser políticas entre diversas secretarías, porque la única forma de impulsar de manera más integral, más holística, como dirían algunos colegas de la pedagógica, pues es con la concurrencia de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Solidaridad, y de esa manera, de forma integral, pues uno puede abordar efectivamente el plano de la educación inicial. A mí me parece que aquí en la 4T todavía falta amarrar algunas cosas, pero por lo pronto ya está amarrado el asunto en el sentido constitucional. En educación primaria y secundaria, a mí me parece que también lo que se va a impulsar, independientemente de toda esta complejidad de que si estamos frente a 3 reformas y las 3 reformas están concurriendo y lo de pronto es como difícil saber exactamente qué es lo que empieza a operar, que eso es lo relevante al final, lo que está en la práctica, lo que está en acción. Hay acciones que tienen que ver con la ampliación para las escuelas de tiempo completo, y otra vez en este sector, la importancia de las escuelas multigrado, de las escuelas indígenas, las escuelas unidocentes, tiene que cobrar una relevancia central. Y a mí me parece que en esta perspectiva sí se están recuperando algunas experiencias de investigación y de intervención que tiene que ver básicamente con este ámbito. Aquí mismo, la semana pasada, presentaba una película que se llama El Sembrador, que tiene que ver precisamente con la escuela multigrado en una escuela en una condición muy compleja en términos del contexto social. Y lo que uno pone en juego es todo lo que ese maestro indígena, por cierto, egresado de la pedagógica de San Cristóbal de las Casas, pone en juego específicamente en la enseñanza de las matemáticas, en la enseñanza de la lengua. Yo digo, ahí es donde uno tiene que efectivamente recuperar la política que se instrumenta en este país. Lo otro, pues sí, es el análisis de las políticas y de los financiamientos y un poco la parte de la historia, pero a mí lo que realmente me parece siempre relevante, porque hemos estado en todo el país, en toda una serie de comunidades, me parece muy importante cómo operan ya los materiales, los libros de texto. Para mí eso es central. Y eso está conectado con el asunto de la educación indígena. Y a mí me parece que hoy poner el acento en el aprendizaje de las lenguas originales de los pueblos indígenas también es un avance, aunque ya se había venido construyendo, porque nada aparece, digamos, de la noche a la mañana. Pero poner el acento en el aprendizaje de la segunda lengua o de la primera lengua como se esté desarrollando en esa comunidad escolar,
a mí me parece central. Bueno, y ahí la pedagógica, para quienes no conocen el ámbito nacional, pues ha venido desarrollando desde hace casi 35 años una licenciatura en educación preescolar y primaria para el medio indígena, y en el caso de la JUSCO, la licenciatura en educación indígena, y que han incorporado pues las cuestiones plurilingües, interculturales. Pero a mí lo que me parece central de todos estos planes y programas de estudios diseñados en la pedagógica tiene que ver con elementos pedagógicos, esto que ponemos en operación en el salón de clase. ¿Y a qué me refiero? Que ahí lo que se ha venido impulsando son propuestas pedagógicas en relación a determinado tipo de contenidos escolares, pero que son muy claros en términos de disciplina o en términos de campo, según efectivamente vengan variando las políticas educativas. Para las escuelas normales yo simplemente plantearía 3 cuestiones. Una, necesitamos haber concursos de oposición para el ingreso de los profesores a escuelas normales, pero no dicho así, porque en algunas escuelas normales pues ya se abren los concursos de oposición. En los jurados tienen que participar compañeros de instituciones de educación superior y tienen que ser concursos abiertos. Segundo, el asunto de la autonomía curricular, es decir, hasta dónde estos programas súper centralizados por la Dirección General de Profesional Docente o de las escuelas normales siguen siendo tan concentrados y en una, yo digo, una construcción a veces muy poco colectiva, han sido un obstáculo también para el desarrollo de las propias escuelas normales. Y yo creo que el tercer punto para las escuelas normales tendría que ver básicamente con un trabajo que realizan los maestros normalistas en términos del acompañamiento de las prácticas profesionales, de las prácticas pero que debe ser un trabajo mucho más sistemático, mucho más crítico e incorporando nuevas pedagogías. Ahora, para finalizar, voy a ser muy rápido, a mí me parece que la pedagógica tiene un papel fundamental en la formación de profesores. En el caso de la JUSCO, lo que formamos centralmente son profesionales de la educación, pero en el caso del país estamos atendiendo formación de profesores. Y a mí me parece que ahí, básicamente, la universidad puede desarrollar una serie de proyectos sobre los cuales la universidad ya tiene experiencia. Que a mí eso es lo que me parece central de la universidad. No estamos inventando el hilo negro en la universidad, estamos recuperando las experiencias, por ejemplo, de lo comunal, estamos recuperando experiencias de la construcción de comunidades de práctica educativa, estamos recuperando la posibilidad de armar, si quieren, una malla curricular, de acuerdo, por ejemplo, fíjense bien, y aquí algunos colegas no coincidirán conmigo, pero de acuerdo a los resultados de PISA o de SCALE, porque hay una serie de indicadores, hay una serie de niveles en términos de la educación para la vida que a mí me parecen centrales, que tendrían que expresarse en un terreno muy práctico en este tipo de propuestas. Entonces, yo simplemente terminaría diciendo, a mí lo que me parece importante de la universidad es recuperar su experiencia, recuperar sus saberes y ponerlos en vinculación, y espero que las leyes secundarias queden, si no de acuerdo a lo que uno está pensando, por lo menos cercanas a una serie de posiciones pedagógicas de la propia universidad. Y yo simplemente terminaría diciendo, hay un congreso nacional universitario que está por venir. Yo espero que la autoridad reconozca todos estos saberes, pero también reconozca la posibilidad de que nosotros podemos ir representados a este Congreso Nacional y desde ahí efectivamente formular no solamente el asunto de la nueva figura jurídica de la universidad, la nueva estructura, los nuevos mecanismos de financiamiento, sino recuperación de toda la experiencia
para ponerlo al servicio de manera crítica, hay que decirlo, de la Cuarta Transformación. Con eso terminaría. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Adalberto Rangel. Vamos a dar la palabra al compañero Julio Rafael Ochoa, secretario general de la Delegación Sindical de Académicos, para que participe en esta mesa de análisis siguiendo el rumbo de la política educativa. Por favor, Julio. Pues bueno, comienzo por reconocer el poder de convocatoria que tiene nuestro exrector, que me hace pensar en, como me lo decía un compañero matemático en la mañana que nos encontramos, como hace 20 años nos veíamos aquí para tratar otros asuntos, y bueno, pues qué gusto que sea ahora en este nuevo encuentro más académico y con cuestiones, como siempre ha sido la característica de usted, ¿no? A mí me parecería importante comenzar por lo que acaba de dejar Adalberto sobre la mesa. Y es una preocupación muy sentida que tenemos dentro del movimiento de refundación de la UPN, porque estábamos muy entusiasmados en que por primera vez se hacía la mención de la universidad pedagógica en su recuperación junto con las normales, y que daba la posibilidad de pensar lo que nos comentaba el profesor José Ángel, ¿no? Es decir, cómo constituir lo que sería el subsistema de instituciones formadoras de docentes. En este proceso encontramos que había como una buena acogida de lo que había sido la historia de la pedagógica y el papel que jugaba dentro de lo que sería la formación de sujetos para incorporarse a los procesos educativos. Entonces sí preocupa, porque eso se hizo en diciembre del año pasado, y lo que ha pasado es que no sabemos por qué de pronto desaparece del DECAC, como lo había planteado Andrés Manuel López Obrador, fortalecimiento de normales y de UPN. Y de pronto ya nada más aparece el fortalecimiento de normales y se borra la pedagógica, y nosotros aparecemos por ahí con las instituciones de educación superior. Lo triste es que ni nuestras propias autoridades que gobiernan actualmente la UPN nos pueden explicar qué pasó. Nada más dicen que está bien porque estamos dentro del conjunto de las instituciones de educación superior que forman a maestros para resolver los problemas de la práctica docente. Entonces sí me parece muy importante que, siendo la universidad ya una institución con 40 años de experiencia y con proyectos que han servido al desarrollo educativo, actualmente no entendamos qué va a pasar con ella. Y bueno, ahí me gustaría comenzar con los puntos que yo planteé para este intercambio de ideas. El primero es, seguirá la idea que nos daba el profesor de mantengamos una conciencia histórica, recuperemos nuestra historia, ¿no? Y bueno, aquí parecería que la pregunta que él nos hacía y que muchas veces yo la hago con ustedes en el salón de clases es: ¿qué pasa con la política educativa que puede tener más de 100 años, plantear los mismos problemas y parece que nunca se resuelven? Por eso es que luego, conociendo la historia, uno tiene que ser precavido en lo que está pasando actualmente, ¿no? No se puede ir uno con la finta de qué es lo nuevo, porque realmente, ¿qué sería lo nuevo con la Cuarta Transformación cuando, por ejemplo, vemos que lo que sí es claro, que el caso de la educación seguirá estando dentro de lo que sería el conflicto de lo que es el proyecto de nación, ¿no? La educación siempre va a cumplir un papel de acuerdo a la sociedad que se piensa, y por lo tanto ahí vamos a ver que el proyecto educativo tendría que pensar en la formación de un sujeto, pero teniendo en cuenta el tipo de sociedad que se quiere formar y donde se va a insertar ese sujeto. Parecería que ahora hay como ciertas ideas que nos permitirían entender que no cambia proyecto educativo porque se seguirán formando sujetos que requiere el país y lo que sería atender las necesidades sociales y educativas, pero sí veríamos que hay un asunto que se ha quedado como pendiente a través de la historia, ¿no? Y que yo creo que la pedagógica ha jugado un papel importante en eso. Lo que sería el proyecto curricular o el proyecto pedagógico, ¿no? Varias veces hemos comentado
en clase, cómo el problema que tenemos nosotros es de que siempre se difunden los fines, las finalidades de la educación y nos quedamos cortos con el tratamiento de lo que sería la propuesta pedagógica que se deriva de las políticas educativas. Entonces hay un problema serio, porque parecería que si todos leemos los documentos, ¿verdad?, lo que se plantea, no podemos estar en contra de lo que se espera cumpla la educación en términos de la sociedad en la que se encuentra. Pero el problema está en la operación, ¿no? Ahí vemos que hay un problema bastante serio de poder concretar en el aula, en las prácticas de los docentes, ¿verdad?, los lineamientos de política educativa o los fines que se tienen. Lo hemos comentado con la idea de que una cosa son los fines y otra cosa es la realidad educativa. Y entonces, en esta lógica de entender nuestra historia, parecería, y por eso digo, no me atrevo a afirmarlo, pero parecería que ahora sí va en serio. Parecería que ahora sí se empiezan, por ejemplo, todo el nuevo marco normativo donde se comienza a plantear nuevas cosas, ¿verdad?, en el sentido de que ha venido teniendo una historia y que ahora se le quiere dar un nuevo énfasis recuperando esa historia, pero planteando cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, me refiero a la idea de calidad, ¿no? Ya la calidad educativa ahora se convierte en excelencia, pero no nada más en una idea abstracta, sino que el problema es que está en proyecto y que no hay ninguna realidad sobre eso, y que ya hemos escuchado muchas veces que lo que nos interesa es formar sujetos que realmente sean capaces de resolver su vida por sí mismos, y bueno, lo vemos en clases, todavía hay dificultades para que esa propuesta pedagógica de formación de sujetos realmente se alcance, se logre, ¿no? Entonces, el cambio que se da en el marco normativo da la posibilidad de pensar esta idea de la obligatoriedad, ¿no?, que bueno, pues la educación siempre ha sido obligatoria, pero ¿a qué se refiere ahora cuando se está hablando de la obligatoriedad? Entonces, vemos que ahí lo que se pretendería es algo que también ya conocemos, que en la política de educación para todos ha estado presente casi desde los años 50 a nuestros días, que alcance la educación a todos, ¿no?, que alcance a llegar a todos los rincones, a lo que ahora se diría a los más necesitados. Es la política que vemos claramente con un proyecto de nación diferente, no va hacia lo neoliberal, no va hacia a la concepción de la educación como una educación empresa, sino más bien en un sentido de cultura, de formar a los sujetos, y que bueno, ha sido uno de los anhelos que ha tenido la educación en nuestro país, ¿no? Vasconcelos es uno de los principales representantes de desarrollar más la cultura, y en eso la educación puede ayudar en mucho. Entonces, hay cosas que vemos ahora que parecería que están sintetizando, yo me centraría del 92 a nuestros días, cosas que se han pretendido hacer con el proyecto educativo, pero que ahora parecería que con todas las leyes que se están dando, ¿verdad?, se nos plantearía un reto de que todas esas leyes realmente se pudieran vincular y estar al servicio de la reforma educativa, porque parecería que luego tienen cada una su lógica y no hay manera de concretarla. Por ejemplo, desaparece el INE y desaparecen las evaluaciones que estarían ligadas a ir en contra de los maestros, o punitivas, como se les dice, y se plantea una nueva evaluación, ¿ah? Una nueva evaluación que tendría que pensar más en la superación de los maestros, en resolver problemas del aula, en atender los problemas más sentidos y del contexto en el que se encuentra la escuela. Y bueno, pues ahí uno empieza a ver que a lo mejor en el discurso ahorita sí tenemos mucho de estas cuestiones, ¿no? Y dentro de esto, ¿cómo se reivindica el papel social de la profesión docente? Pero justo ahí hace falta que se reivindique su papel pedagógico en la formación de nuevas generaciones, ¿no?, que es una de las preocupaciones que a mí me surge, ¿no? Otro aspecto que me gustaría tocar y que se está planteando es ¿qué es eso de la
nueva escuela mexicana. ¿Ya? Ahora todos estamos llamados a eso, ¿no? En el discurso suena bien, hay una idea, pero es eso, nuevamente, un proyecto. ¿Pero a qué se refiere? ¿A qué se estaría planteando? Pues ahí vemos otra vez, si vamos a la historia, en la reforma más reciente, 2013, y el nuevo proyecto educativo del 17, se habla de la escuela al centro. ¿Ah? Entonces uno dice, a ver, ¿cuál es lo nuevo? ¿Qué diferencia habría? Bueno, pues parecería que ahora sí se pretende, como lo escuchamos de Esteban Moctezuma en una reunión que tuvimos con él, de cómo el asunto estaba que ahora se pudieran atender los problemas en donde se localiza la escuela y que son los más cercanos, los de su comunidad, ¿no? Entonces, no es nada más la organización, la administración de la escuela, sino el impacto y la proyección que tendría que tener lo educativo, recuperando los problemas y volviendo los objetos de la educación de los sujetos que están inmersos en esas problemáticas. Es proyecto, suena muy bien, pero esperemos que esto sí se cumpla, que esto sí se dé, ¿no? Entonces ahí otro aspecto importante que me pareció necesario recuperar, ¿no?, estaría dado por la obligatoriedad de la educación superior, ¿no? Aquí es donde uno vería también que algo está pasando, pero a mí me resulta medio complejo entenderlo cuando, habiendo una institución como la pedagógica, se plantean 100 nuevas universidades, cuando uno revisa cuál es lo fuerte de las propuestas curriculares. No quiero ir en contra de alguien por el que voté, ¿verdad? Me parece que es alguien que todavía estamos apenas, ni siquiera cumpliendo un año para ver lo que realmente va a hacer, pero universidades para la enseñanza del béisbol, pues esos son los problemas que tiene México, eso es lo que tiene que resolver la educación, ¿no? Tenemos una reunión pendiente todavía con Raquel Sosa, la encargada de todo este proyecto, pues para que explique, para que nos dé la oportunidad de entender hacia dónde podría ir la universidad y este proyecto, ¿verdad? Siempre y cuando no sea, porque ha sido eso históricamente lo que hemos logrado o lo que hemos pensado hacer los que nos distinguimos por participar aquí en los asuntos de la universidad, que la universidad, su proyecto educativo, no sea una moda educativa o una moda de política educativa, ¿verdad? Ahora lo que uno escucha acá, que en el Congreso se quiere prevalecer, es la nueva escuela mexicana. Y bueno, pues la pregunta sería, ¿la UPN se va ahora nada más a meter a un proyecto sexenal o a lo mejor se prolonga, pero no ha sido la característica del proyecto académico, ¿no? Ha sido una cuestión mucho más amplia, ¿no? Y por último, me gustaría comentar lo que se estaría planteando en términos de las orientaciones del diseño de nuevos planes de estudio para sentar las bases de lo que sería una formación integral. Otra vez, son conceptos no nuevos, ¿verdad? Y eso es lo que llama la atención, sino cómo es que ahora se plantearía realmente esta formación integral. Y bueno, lo que nos dejan ver por ahí es la obligatoriedad de incluir en los planes de estudio la promoción de valores, el civismo, la historia, la cultura, el deporte, el respeto al medio ambiente, entre otros, ¿no? Se introduce una visión regional que promoverá la formulación de políticas y contenidos diferenciados. México es un país pluriétnico y pluricultural, y así debe ser la educación en el país. Sin embargo, se regirá por un principio de nacionalidad. Y ahí también se incorpora esta nueva idea del principio de equidad, que es también otro asunto que nos llevaría a tener claro que esto que mencionaba Adalberto va a tener que ser como más específico, distinguiendo lo que tiene que ver con la educación indígena bilingüe y la educación bicultural, ¿no? Que están diferenciadas, están separadas,
pero parecería, cuando uno ve lo que está pasando con la educación indígena, que se ha vuelto una coordinación donde hay 5 gentes, pues como ve uno el asunto, pues está como complicado que eso resuelva los problemas de la educación indígena, al menos que pase lo que se está proponiendo ahora, ¿no? Porque es una cuestión de pensar, sí son muchas, pero realmente no han representado una gran cantidad de atención de estudiantes en esas escuelas. Hay que atenderlas y hay que ver cómo la escuela comunitaria, por ejemplo, CONAFE, ha tenido esfuerzos, uno lee sus propuestas, pero no ha cambiado la realidad de esas comunidades. El impacto no es como debería de ser, ¿no? Entonces, ojalá que ahora sí la equidad, con este apoyo que va a haber, como le dice Adalberto, no nada más del sector educativo, sino de otros sectores como salud, una serie de cuestiones que se requieren resolver para garantizar esto, ¿no? Y que, bueno, hay también ahí un asunto que a mí me gustaría como pensar, la utopía seguirá siendo lo que nos mueva. No podemos pensar que todo está, que se pueda resolver y acabar. Entonces yo veo una clara recuperación en todo esto, de cómo es que un pedagogo español que se ha preocupado mucho por pensar una pedagogía, propuestas curriculares que realmente lleven a esto, a la formación pedagógica que los sujetos requieren para estar de acuerdo al cambio, ¿no? Yo me estoy refiriendo ahorita a Jorge Torres, en donde muchas de las cuestiones que él ha planteado sobre la justicia en educación, esto que mencionaba Adalberto, viene también muy en sus ideas, lo de formar el bien común y en común. Y entonces él plantea algo que es lo que me gustaría dejar aquí como parte de una reflexión general, ¿no? Dice, hoy más que nunca tenemos el compromiso y la responsabilidad de hacer efectiva una educación cuya dirección debe proyectarse hacia el logro de la inclusión, la equidad, la sororidad, la solidaridad, la igualdad de derechos, la justicia, en definitiva, hacia la consecución del bien común y en común. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del compañero Julio Rafael Ochoa y vamos a cerrar esta mesa redonda con la participación de José Ángel Pescador Osuna, muy recordado aquí con nosotros por haber sido nuestro rector de 1989 a 1990, después secretario de Educación Pública durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, también excónsul de México en Los Ángeles, expresidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, y el último cargo que tuvo fue director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa en Sinaloa. Es un cargo que recientemente dejó. Es un placer tenerlo con nosotros aquí en su institución, y le pedimos que nos dé su opinión sobre el rumbo que está siguiendo la política educativa de la Cuarta Transformación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias nuevamente. Yo creo que me adhiero a lo que se dijo a la derecha y refrendo lo que se dijo a la izquierda. No tiene nada que ver con posiciones políticas, pero... Sí, ¿verdad? No hay otra cosa. Pero miren, yo creo que el problema fundamental que enfrenta la educación en México, más que de carácter pedagógico, respeto a la opinión, es de carácter político. La forma en que se ha desarrollado, porque el tema es precisamente siguiendo el rumbo de la política educativa y ahora ubicada en el contexto de la Cuarta Transformación. Pues yo les decía al principio, había pocos de ustedes, que había que revisar muy cuidadosamente la historia de la educación en México. Y cité varias de las cosas que aquí se están diciendo, de los valores, de la significación del currículum, del papel de la universidad. Lástima que ya no tuve tiempo de terminar porque seguía la segunda parte que ahora me voy a enfocar. Pero miren, todas las reformas, yo dije, esta reforma, la Cuarta Transformación, es un cambio.
general en el país, que abarca varios espacios: el político, el económico, el social, el cultural, etc. Y el que nos corresponde ver en profundidad a nosotros es el educativo. Pero la verdad es que aquí se dijo todas las buenas intenciones, pero se dejó la interrogante, aunque no abiertamente, ¿cómo lo vamos a lograr? Y a la derecha se dijo, estas son las condiciones que creo que deben prevalecer para que la cuarta transformación avance. Bueno, entonces, juntemos a los dos. Bueno, por cierto, tienen posiciones diferentes. Tú eres coordinador académico, Sí. Y tú eres secretario del sindicato. Así debería ser todo. Y en un plano de cordialidad. Pero imagínense cuando uno está como funcionario y tiene enfrente a los dirigentes sindicales, o viceversa, ellos pueden pensar lo mismo. Hace subsecretarios o directores que se paran y que no traen respuestas y que cada vez dan vueltas y vueltas y vueltas. Tiene razón la gente de molestarse. Si no es que Andrés Manuel haya descubierto el hilo negro, pero son 18 años de darle la vuelta al país. La semana pasada, quiero preguntarles a ustedes que me lo respondan con honestidad, ¿quiénes estuvieron presentes en la capacitación que se dio a profesores, a supervisores y personal directivo en general sobre el inicio del próximo ciclo escolar? Hay que ir y ver qué les dicen qué le dice el director, qué me dijo la jefa. Allá en Sinaloa ya tenemos sectores, la jefa del sector de educación especial. Interesantísimo el tema cuando lo planteamos, porque educación especial es un área muy complicada y hay gente muy interesada. Nos quedamos quizá con los grupos integrados hace varios años atrás, pero la teoría ha avanzado muchísimo. Bueno, ella me decía, oiga, es que estamos discutiendo muchas cosas que ya hemos visto y nos están diciendo cuáles van a ser los contenidos, pero los profesores están un poco desconcertados porque no se capacita a un profesor para un nuevo modelo, para una nueva política en una semana, ni siquiera en 2. Por más que, como se haya dicho, son algunas de las acciones que se están planteando. Yo mencioné 2 y no mencioné otras tantas. Mencioné la de la cartilla moral y una que quiero subrayar es la federalización. ¿Cuándo han escuchado hablar nuevamente de la descentralización o la federalización? En los últimos 25 años, que ya se agotó. Pues muchos estados avanzaron, muchas organizaciones sindicales perfeccionaron sus procedimientos, avanzaron en lo que propio el sindicato había establecido como democracia, como transparencia, como rendición de cuentas. No deja de haber problemas todavía, por supuesto. No deja de haber prácticas que no son incongruentes. Pero es lo que pasa con todo el país. Los libros de texto, ¿cambiaron para este año? Nada. Porque se requiere un año para planear y para poder elaborar y programar los libros de texto. Y al año siguiente va a ser la publicación. ¿Qué va a entrar en formación cívica y ética que tanto nos preocupa ahorita? Si el currículo, como aquí se dijo, fundamental, si la pedagogía no se ha transformado porque seguimos con el mismo esquema de horarios y de contenidos. Entonces, estas son las partes técnicas. Las organizativas son la demanda de salarios, otras cuestiones. La pedagógica poco se discute, porque la verdad es que hay mucha investigación aquí en esta universidad, en el COMIE, en otras instituciones como el DIE, como todos los que ustedes quieran mencionar, mucha investigación que llega a la Secretaría, pero no se lee, pero no se interiorizan de lo que está detrás. Si hubieran leído cuidadosamente desde hace 1 año, 2 años atrás, todo lo que significaba la evaluación, y más antes, las pruebas estandarizadas, ya hay investigaciones en México desde 1978, pero no. Y vinieron todos los ejercicios que se están comentando y
Los resultados, bueno, los conocemos por los números, dijo muy bien el compañero. Ahí están. ¿Y qué nos dicen los números fríamente? Se tuvo que agregar toda una definición plural del artículo 3º y del mexicano que queremos crear para incluir todas estas características que yo llamé adjetivos. Pero si ustedes ven el pensamiento de José Ángel Ceniceros y Jaime Torres Bodet, en la segunda oportunidad de Torres Bodet, vean el perfil del mexicano que ellos propusieron. No se aleja mucho a lo que hoy tenemos. No es muy diferente. Quiere decir que existe esa continuidad, pero para entonces surgió el sindicato, en 1943, y surgió con una gran fuerza que luego, además de la educativa y de defender los intereses profesionales y laborales de los maestros, pasó a la política. Y la discusión que se dio con la Ley General de Educación, a mí me tocó en 1993, todavía había posibilidad de establecer algunos acuerdos, algunas cosas, como la de los medios de comunicación, y ¿saben qué? Fracasamos los dos. Fracasó la CEP y fracasó el sindicato. Bueno, yo en aquel entonces era diputado federal, frente a los poderosos medios de comunicación que todavía siguen vigentes. No había posibilidad de que pudiéramos agregarle que tenían la posibilidad de coadyuvar y que lo harían. Había que comprar programas como La Casa del Árbol, como programas para padres, como Padres e Hijos, se pagaban, porque ellos no lo transmitían y no lo hicieron. Pero otras cosas, pues, han sucedido así de aquel fecha, nada más que como acá ahora quedaste a la izquierda, acá a la izquierda dijeron, la reforma de 93, bueno, pues la reforma de 93 era muy completa, tenía los 3 componentes: reorganización de la Secretaría, reformulación de contenidos y revalorización del magisterio, carrera profesional, los beneficios de la vivienda, etcétera. ¿Por qué no dieron los resultados esperados? Bueno, yo ya dije hace rato, tiene razón el presidente de la República, pero a veces también tiene razón argumentos tan importantes como la indisciplina, como la falta de orden, coordinación, dijo él muy apropiadamente, porque la coordinación entre los 3 niveles de gobierno está en la ley general, las atribuciones que corresponden, creo que es el artículo 12 o 13 actualmente. Sí, pero si no se llevan a la práctica y si todo se vuelve centralista, todo se decide acá. Hasta que llegamos a una política, continuando, después del 93 hubo otros programas, estuvo aquella reunión famosa en el Museo de Antropología, en 2008, acordando las evaluaciones para los profesores y para los directivos, firmado por el presidente de la República. En otro cambio viene la famosa reforma de la siguiente administración y se presenta por la dirigente del sindicato la Alianza por la Calidad de la Educación. La Alianza por la Calidad fue el modelo de política educativa. Si fue bueno o fue malo, ya nos tocará el tiempo. Yo tuve una magnífica relación con la maestra Elvester porque estuve escasamente 9 meses en la Secretaría, pero me di cuenta que había creado cosas tan importantes como la Fundación CENTE para la cultura del maestro y que había llevado a nivel de Congreso decisiones que podía haber tomado de otra manera. Después, bueno, a lo mejor el poder cambia a las gentes y el poder absoluto las cambia absolutamente. Viene el surgimiento de un partido y la lucha se entroniza más políticamente. Y vienen las evaluaciones. Díganme quién de ustedes ha presentado o ha tomado un examen recientemente dentro de lo que fue el sistema profesional docente o dentro de cualquier esquema de admisión a alguna institución. Por si pues muchos, aquí en la pedagógica, me tocó revisar el primer examen que se aplicó. No era el criterio suficiente para seleccionar. A veces, ya lo dijeron aquí, el problema es financiero. No hay recursos, no hay planta de maestros. Y en este momento, no sé si lo pedagógico ya lo viva, los profesores y los técnicos y los administrativos que se están retirando no están siendo sustituidos, lo cual va a generar un problema mayor. Y el problema fundamental que aquí se debe ver,
porque es la Universidad Pedagógica Nacional, es el sistema en su conjunto, visto desde el ángulo pedagógico, como aquí se acaba de decir. No se ha hecho. Yo me considero entre los responsables, me autocritico porque me tocó la formación inicial, buscar edificios, contratar profesores, capacitarlos, etcétera, abrir las matrículas de las licenciaturas, pensar licenciaturas en 3, 4 meses que debería tomar 2, 3 años en concebirse, pero se hizo. Bueno, aprovechen los 40 años de la universidad. Que una mesa como esta sea de seguimiento y sea de propuestas. Un compañero mío fue rector un poco tiempo aquí, acaba de hacer 10 propuestas para mejorar la educación especial en el país. Debería estar ahorita en el sillón del secretario. Lo dudo, lo dudo. Pero deberían estar los 450 libros que publicó el INEE, donde hablan de los cursos comunitarios, donde hablan de la telesecundaria y por qué los resultados resultaban inferiores en términos de la escala que establece PISA. Pero nunca se dijo que a lo mejor había otros 150 países que ni siquiera comenzaban ese esfuerzo. Y entonces, por unos profesores que armaron una buena estrategia política que tiene una base ideológica, porque a mí nadie me puede decir que la coordinadora no tiene un propósito fundamentalmente ideológico político. Los conozco desde que nacieron y dialogaba con ellos. Y claro, pues un propósito a un presidente de la República, a un propósito político, tiene que de alguna manera oponer los que existen. Y no había más que 2. Y todavía hay 2. No crean que ha desaparecido ni el conservadurismo, ni el neoliberalismo, ni muchas cosas. Hay varios argumentos que ponen esa utopía y la convierten en una distopía. Y eso es lo que hay que cuidar. Porque yo, pues hubiera tomado todas las decisiones que ha tomado él, algunas quizás las hubiera matizado, pero no hubiera republicado la cartilla moral, cuando hay documentos valiosísimos que han surgido en todos los estados de la República. Primero, quizás hubiera tomado más tiempo para hablar de la redistribución de los libros de texto. A final de cuentas, los de secundaria son por un concurso y los escogen los directores. La Escuela Nueva Mexicana no le hubiera puesto ese título, porque la Escuela Nueva Colombiana nació en Colombia en 1990, con ese título, y sigue vigente, porque empezó en el medio rural y se extendió al medio urbano, con el propósito de lo que nosotros intentamos a veces de lograr disminuir la deserción y la reprobación. Ahora es lo que tenemos en el contexto y ahora es lo que está dentro del artículo 3º constitucional. Me da mucho gusto que se domine de una manera tan clara lo que es el contenido de ese artículo. Es un cambio fundamental. La vez pasada nos quedamos quizá con la equidad y la inclusión como componentes de la calidad. Hoy ya no. Hoy ya entra todo el carácter plural que tiene el país, culturalmente, lingüísticamente hablando, y eso es muy positivo, pero además cuidando el género y los derechos humanos. La vez pasada nos quedamos con las evaluaciones y el INE. Bueno, yo no veo todavía una respuesta clara. Qué bueno que está, creo que como presidenta de la Junta Directiva, Etelvina Sandoval. Ella estuvo aquí como rectora, ¿no? No. Ah. Creíamos que iba. No, yo me acuerdo muy bien de ella porque no sé si siga casada con Jesús Martín del Campo, ambos amigos míos, y se fueron a Michoacán a consolidar un movimiento que fue muy importante. Bueno, yo creo que ella le va a dar otro giro. Yo estuve en el INE, en un estado, como vieron, pero estaba muy cerca de la mesa directiva, todos amigos míos de muchos años. ¿Y qué fue lo que pasó? La investigación avanzó tanto que se rezagaban a veces los trabajos. No sé si ustedes conozcan Talis Video, que es ver la evaluación de los profesores a través de las cámaras, me tocó a mí. No sé si ustedes conozcan las mediciones de la sensibilidad política y la cultura política de los niños, ahora fue de segundo de secundaria, en el mundo. Ahí están. Yo quisiera que se vieran para que se den cuenta que las opiniones de los estudiantes de secundaria son muy válidas. Oigan, la democracia no es todo. Hay que hacer muchas cosas. Esas políticas de bienestar, a lo mejor
tienen que ser mejor orientadas. Yo tampoco le dedicaría una escuela de béisbol, y mi estado es beisbolero, Sinaloa. Chihuahua también. Bueno, pero no tan bueno como Sinaloa. No. Pero, eso sí. Entonces, bueno, son decisiones que tienen que corregirse. Pero el mensaje final: las reformas de las reformas constituyen una reforma. Una vez en una reunión en Mazatlán con Manuel Gilantón, estábamos los dos juntos, y le dijo: oye, estamos hablando de la reforma y la reforma. Pues sí, me dice, pues es de la transformación. Buen título, hace tiempo. Pues es mucho mejor hablar de la transformación educativa que de la reforma educativa, porque para muchos profesores de los 1.300.000 que hay en el país, la reforma todavía, aunque se haya hablado y se haya una campaña, sigue siendo la reforma educativa que comenzó hace 7 años, desgraciadamente. En fin, creo que a ustedes les corresponde una tarea muy importante. Primero, yo ya la recomendación la hice, que es, hay que leer muy bien la historia de la educación. Segundo, por favor visiten las escuelas. Yo soy maestro de primaria, recorrí todos los grados, fui director encargado, es decir, una escuela de organización incompleta, que son el 44% del país. Escuelas que no tienen un director y que no tienen la planta completa, ¿cómo van a estar igual que las escuelas de organización completa, o las públicas con las privadas? Bueno, precisamente por eso fue que quise ver ahora la capacitación y hablar con una jefa de sector, y hablar con una profesora, y hablar con un maestro que es inspector. Es que estamos en eso. Y ¿vieron los videos? ¿No los han visto? Bueno, traían video, la capacitación, muy buenos, etcétera, en esto, pero nos falta abundar más. Sí, es cierto. Ojalá que lo tengan tiempo de hacer en los consejos técnicos, porque los consejos técnicos escolares han funcionado bien, no como antes, que era un día de descanso. Ahora lo que falta es que los consejos de participación social, vamos a ver qué dice la ley, funcionan efectivamente, porque todo mundo tiene cabida ahí. Y entonces, a los egresados de la pedagógica, a sus elementos fundadores, a sus profesores y sus clases, les corresponde levantar la voz. Oigan, vamos a ver, no sé si siga la revista Pedagogía, todavía no. Revista excelente, donde se recogía el mejor pensamiento que tenían. Ahí está, háganlo, están a tiempo, porque a los que acaban de ingresar les faltan 4 años, y los que le van a jubilar les faltan los años de la jubilación. Pues muchas gracias, Sol. Gracias al maestro Pescador. Vamos a pedirle al compañero Héctor Reyes Lara que sea a cargo del comentario a esta mesa. Gracias, maestro. El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a construir. Jorge Luis Borges. Se ha hablado aquí de la importancia que tiene analizar la cuarta transformación, pero en el ámbito de lo educativo, y se plantea una gran pregunta: ¿cómo se puede concretar el proyecto de la nueva escuela mexicana cuando se ha dejado de lado aspectos tan importantes como la relación que debe guardar las instituciones que mantienen lazos estrechos con la institución Secretaría de Educación Pública? ¿Cómo hablar de una transformación de la sociedad cuando no se ha alcanzado un bienestar social? Hablar entonces de la necesidad de transformar la escuela cuando la escuela ha sido olvidada. Nos habla el maestro Adalberto Rangel, la escuela rural mexicana no ha sido atendida pese a la gran llamado que nos han hecho, y nos ilustra o nos convoca a ver la película El Sembrador. Las escuelas normales siguen siendo una gran necesidad de ser atendida, nos dice el maestro. Y ahí, ¿qué papel juega la Universidad Pedagógica Nacional en términos de instituciones hermanas? El maestro Julio Rafael Ochoa nos habla del papel de la Universidad Pedagógica Nacional en los procesos educativos. Sigue siendo hoy la universidad una universidad que juega un papel importante en el sistema educativo nacional. Él nos dice que efectivamente el proyecto de la Universidad Pedagógica Nacional sigue siendo un proyecto que demanda hoy el concurso de todos y nos convoca a la necesidad de exigir el Congreso Nacional, que se hizo aquí en este espacio.
se hizo un llamado a que lo íbamos a realizar para junio y parece que esta utopía no se va a cumplir, sino toda la comunidad, maestros, estudiantes y trabajadores, nos conformamos en una unidad y demandamos la realización. El maestro Julio Rafael también nos habla de la importancia de mantener la conciencia histórica. Y efectivamente nos dice, bueno, la universidad ha cumplido 40 años, 41 años ya, y la conciencia histórica tiene que mantener en mente que 41 años de la Universidad Pedagógica Nacional, su proyecto tiene que ser redefinido en este congreso que debemos de demandar. Para entonces hace una pregunta: ¿la propuesta pedagógica sigue siendo hoy una necesidad de trabajar sobre él? Él mismo nos responde que sí. También nos hace una pregunta: ¿sigue siendo, a qué es eso que llamamos la nueva escuela mexicana? ¿Qué tiene que ver la nueva escuela mexicana con la escuela, con la comunidad? Es decir, esta relación dialéctica entre escuela, comunidad, escuela. Habla también de la obligatoriedad de la educación superior y plantea que el proyecto de la universidad debe ir más allá de cada sexenio. De tal manera que si nosotros redefinimos en el proyecto que tenemos pensado como Congreso, la Universidad Pedagógica Nacional traspasa gobiernos, traspasa proyectos sexenales y la universidad redefine, no por sexenios, sino redefine en su momento, que así lo demanda la propia comunidad, su propio proyecto dentro de la propia universidad. Y él termina hablando de la necesidad de que la universidad, en este proyecto que debe redefinir en el Congreso, la formación de un sujeto crítico. Y cuando lo plantea, dice, bueno, que este proyecto de universidad en la formación del sujeto crítico lleve a la construcción de ciudadanía. Y este concepto de ciudadanía tiene que ver con el concepto que habla el maestro Adalberto de la construcción de un bienestar social, que tiene que ver con la construcción de una nueva sociedad. El maestro Pescador Osuna reitera lo que en la entrevista previa a este evento habló de la importancia de estudiar la historia de la educación en México. Y la historia de la educación en México tiene que ir acompañada de la historia de este país. O sea, no podemos desvincular, y a veces hablamos como si fueran líneas paralelas, ¿no? Por un lado hablamos de la importancia de la historia de México, pero no vemos qué ha pasado con la educación en este país. Y él plantea que la cuarta T debe darse un cambio en todos los ámbitos de la sociedad, no solamente en la educación, y eso coincide con el maestro Rangel. También plantea que la federalización sigue siendo vigente por los resultados que en algunas entidades, sobre todo el norte del país, ha dado como resultado favorable cuando plantea usted, maestro, de la importancia de la regionalización de unas universidades, que ha permitido el fortalecimiento de las universidades del noroeste del país, ¿no?, de cual usted ha participado en este proyecto, ¿no? También nos habla usted de la vigencia y de la importancia que los contenidos curriculares deben de tener los libros de texto. Los contenidos de los libros de texto se deben de estar reformulando. Poco se habla acerca de la condición laboral de los maestros. Efectivamente, no puede haber un cambio de educación, sino también no hay cambios en las condiciones laborales de nosotros, los maestros. Y obviamente que en esto también tiene que ver pensando en los estudiantes. Los estudiantes tienen que partir de una formación formada en la equidad y en la justicia. Dar más a quien más lo necesita, ¿no? Esta cuestión de las becas es muy importante para los estudiantes. Otro aspecto que usted señala, hasta dónde la nueva escuela mexicana es inédita en cuanto al proyecto que está demandando la actual sociedad. La nueva escuela mexicana en realidad está reflejando lo que la escuela mexicana está necesitando como sociedad, o simplemente es un proyecto de este nuevo gobierno en términos de proyecto que se contrapone a los proyectos periodistas y panistas. Se habló también del programa de Alianza para la Educación que dio ciertos resultados, ¿no? Y por ello efectivamente cayó en desgracia porque, bueno, también el proyecto de la propia
del propio sindicato al frente de la maestra Elbaster Gordillo, reorientó su rumbo diferente a lo que se planteaba cuando cae el maestro Conquitú Barrio, ¿no? Finalmente fue de lo mismo, ¿no? Usted también habla de la política de bienestar y habla de la necesidad de reformar la educación, más allá de ella, transformar la propia educación. Y por último, señala la importancia de conocer la escuela multigrado, la escuela rural mexicana, sigue siendo una gran exigencia de la sociedad actual mexicana. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.